Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón, el baúl de los recuerdos. Pero justamente mirando la programación de Fogón en Fogón, me topé el otro día con esa serie de reportajes maravillosos que hizo Roberto Sabán a Jair Krischke, un amigo de la vida. El reportaje en sí mismo es muy elocuente porque arranca contando por cómo y por qué comenzó militando por los derechos humanos cuando tenía 20 años. Yo cuando estuve con él hace poco no le quise preguntar cuántos años cumplió ya, pero recuerdo, y fue hace algún tiempito, cuando cumplió 80, que se celebró en el Parlamento uruguayo. Porque Jair, brasilero a pura cepa, gaúcho de Rio Grande do Sul, y es también parte de nuestra historia. Él empezó, como lo cuentan, de Fogón en Fogón de muy joven, cuando antes incluso el golpe de Estado y después cuando el golpe de Estado en el Brasil, trayendo brasileros bajo la protección territorial del Uruguay. Y luego se invirtieron los papeles. Ya consolidada la dictadura en el Brasil, la represión tenía otras modalidades, ya habían sembrado el terror y el miedo, y él llevaba uruguayos desde la Argentina o desde Uruguay a Brasil para desde allí poderlos derivar a los países de Europa Occidental, donde iban a encontrar refugio y la segunda etapa de su exilio, porque en Argentina y en Uruguay peligraban sus vidas. Y así Jair Krischke salvó 2.500 uruguayos a quienes pudo hacer salir de aquel infierno y llevar a tierras brasileras. Algunos luego fueron figuras muy importantes de la vida nacional. Lo que es más increíble es que no le gusta que se lo reconozcan. Se siente incómodo en los homenajes. Hace poco, las víctimas de la represión de aquellos años, Luis Puig hizo uso de la palabra en su condición de tal, y de tantos amigos que quedaron en el camino. En la sede del PIT-CNT, con Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos, Marcelo, el presidente, se hizo un homenaje a Jair, y yo no les puedo decir la emoción que fue para mí. Yo no lo veía desde que, poco antes de la pandemia, aunque estamos en contacto, poco antes de la pandemia, él premió mi libro, nuestro libro, lo escribí con Luis Viñolo. El Movimiento Justicia y Derechos Humanos le dio un premio muy bonito, lo estoy mirando porque ocupa un lugar importante en el living de mi casa. Pero además eso activó una perillita que hizo que la Orden de Abogados y la Asociación de la Prensa también nos premiara con mejor libro, mejor obra de derechos humanos, mejor documentación histórica. Sacó una cantidad de premios en Brasil. Y allí estuvimos y recorrimos ese Porto Alegre donde nos encontramos tantas veces con Jair. Desde allí yo me embarqué en mi aventura de entrar clandestino al Uruguay en plena dictadura. Y un hombre que tenía cosas importantes que hacer, también las tenía para darme bolilla a mí, ¿no? Yo digo, qué paciencia, qué manera de abusar de su paciencia. Fue quien organizó, que fue un antes y un después, para la presencia de mi padre, de Wilson, en el territorio nacional. Porque fue la actividad del exilio más cercana y que más le posibilitó entrar en contacto con su gente dentro del país, cuando Jair le organizó una conferencia sobre reforma electoral en el Congreso de los Diputados de Porto Alegre. Congreso de los Diputados que, por cierto, no todo el mundo sabe, en su frontispicio tiene una escultura moderna con perfiles de las figuras más relevantes de la historia de Porto Alegre, y entre ellas Jair Krischke. Recuerdo cuando se cumplieron sus 20 años, cómo me embargó la emoción acompañada de
mi entrañable y queridísimas las dos, Mirta Yance y Belela Herrera. Y el otro día Belela mandó un videíto, Mirta no pudo venir, y cuando estaba por terminar el acto yo tenía un nudo en la garganta. Y Jair me miró a los ojos desde el estrado, finalizando sus palabras, y me nombró. Joan Raúl, dijo, que le hacía acordar en la presencia de los que ya no están, y simbolizó los que ya no estaban en la figura de Wilson, mi padre. Yo creí que ya no iba a aguantar más, aguanté un poquito más, como para darnos un abrazo. Y ahí, en el silencio y la complicidad del abrazo, lloramos juntos. De emoción. Eso es lo que logró Jair. Transformar las lágrimas de dolor en lágrimas de recuerdo y de emoción. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.